Seguimos en Espresso Italiano y bueno, hoy en un marco, digo yo, mágico, porque bueno, estamos a pocos metros del mar, en la playa, y con un fondo que para mí es muy lindo, maravilloso, como es esta nueva obra de arte, que son las letras que identifican a Necochea. Y estoy, bueno, con el coordinador, el creador del proyecto, Hernán Ricaldoni. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación y la verdad que sí, es un marco excepcional el que tenemos. Sí, la idea era esto, darle un poco, resaltar el arte, en este caso, bueno, con alguien que es descendiente de italianos, como es tu caso, Hernán. Sí, sabes que en verdad mi apellido es Ceruti Ricaldoni, o sea, tengo por mis dos apellidos, que decidieron mis padres ponerme los dos y los dos son absolutamente italianos, así que actualmente por una simplificación en mi nombre más artístico le dejo Hernán Ricaldoni, pero sí, siempre son de dos regiones diferentes del norte, pero es Ceruti Ricaldoni, así que puedo hablar de Italia. Claro, exacto. En tu caso, no sé, ¿tenés los datos de quién fue ese italiano? No sé si tus abuelos, tus bisabuelos. La mayoría son bisabuelos, sí, que llegaron en diferentes momentos y a diferentes lugares. Ricaldoni eran más de la Lombardía y llegaron quizás tatarabuelos a Montevideo. Eran más aristócratas o intelectuales y llegaron primero a Montevideo y recién después, ya por el 1880, pasaron a Buenos Aires. O sea, esos son más antiguos que la ola más conocida como de las guerras. Exacto. Y después la parte Ceruti sí, llegó por la década del 14, 20 y son de la Liguria. Y sé que una abuela que se llamaba Chiurassi es de Cosenza, en la Calabria. Sí. O sea que bueno, lo tenés muy presente, digo, a tus raíces. Y sí. ¿Cómo fue esto de ir descubriendo, bueno, o de a poco, de grande, no sé en qué momento de tu vida, digo, te diste cuenta, digo, o le diste más importancia, digo, al tema de las raíces? En verdad, con mi abuelo Ceruti, que es mi primer viaje que hice a Europa por temas laborales, me di cuenta que mi abuelo se emocionó y se puso muy nervioso. Claramente porque no sé si era una reminiscencia de peligro por volver ahí. Esto habrá sido por el 98, por ahí, el año 98, donde todavía no tenía celular, internet, yo no tenía nada de eso. Y me fui hasta la ciudad donde él, no era Génova, ¿no? Sí. Y me acuerdo que lo llamé desde allá y se emocionó tanto, que recién ahí yo entendí la importancia de las raíces, digamos, de empezar a pensarlos desde otro lugar. Claro. Sí, y le traje un regalo muy simple desde Italia y lo guardó siempre porque es verdad que nuestros abuelos rara vez han querido volver después. Entonces, como que yo había ido y era como el nexo que lo vinculaba a ese pasado. Entonces, la verdad es que fue muy emocionante y para mí fue vincularme con mi familia de acá. Claro. ¿No? Sí. ¿Conociste a todos tus abuelos o tuviste el vínculo? Sí, pero de muy chiquitito. O sea, los Ricaldoni nos fallecieron cuando yo tendría 6 años, por ahí. Sí. Pero igual, bueno, sigue entonces esto de las tradiciones, las costumbres. No sé si en tu casa o cuando eras chico, digo, las vivías más o tratás algo de igualmente tenerla presente. En la casa de mi abuela hasta los 15 años sí o sí eran las comidas y juntarse y rallar el queso en la máquina esta que daba la vuelta y amasar la pasta y de alguna manera eso lo tomaba con total naturalidad como fuera la cotidianidad, pero lo volví a valorar también en viajes que también hice a Italia y cuando me daba cuenta de la misma lógica desde la otra vereda, ¿no? Y tuve una oportunidad de ser invitado a una exposición en la Calabria y allá mucho público, mucha población hablaba de la Argentina como el lugar que los había salvado y lo seguían hablando actualmente. Eso ya no fue hace tanto, fue hace 5 o 6 años. Y entonces siempre terminaban agradeciendo. Bueno, lo tienen muy presente, sí. Y el vínculo era muy simple. O sea, es como que yo ya tenía todas las herramientas culturales para resolver lo que me estaban proponiendo en cuanto a la mesa, a comer, a salir. O sea, me di cuenta que nuestra raíz es parte de nuestro presente y de nuestra cultura
totalmente nuestra cultura acá en Argentina también. Claro. No sé si tenías ya como no sé qué sensación tenías vos, o era lo que te ibas o sea, lo que esperabas al momento de ir a trabajar, ponerlo o dar una exposición, digo, esa ida y vuelta, digo, no sé cómo lo esperabas vos. Todos generamos un estereotipo de qué vamos a esperar y la simplificación, y yo no sé por qué pensé en una Italia casi brasileña, festiva, alegre, y también tienen una gran carga de nostalgia. Yo pienso que tiene ese vínculo con el tango nuestro. Sí. Allá yo lo vi que la potencia también estaba ahí, porque era esto de la familia, pero con un peso solemne también. Y es verdad que Roma, Venecia, Florencia se manejan otro nivel de globalización, pero te alejas 50 kilómetros de esos centros urbanos y es todo tradición. Es más, yo le decía, sí, soy Ceruti de apellido. Ah, pero eso no es de acá, ese nombre es del pueblo de al lado. Acá nadie podría decir que te llamabas López, claro, o Fernández o Ceruti y decirle, vos sos de Necochea, no sos de Mar del Plata. Claro. Pero eran distancias así. Y yo le decía, ay, sí, Calabria, los Cipolli, porque yo los comía en la feria de las colectividades. Exacto, sí. Y decía, no, el Cipolli no es de Calabria, es del pueblo de tal. Acá se llama de otra manera. Y como dice, no, claro, es otra cosa. Sí, sí. El aceite va a 178 grados, no 180. No sé, claro, pero sí, inclusive esas distinciones de regionalismos, claro, me parecieron increíbles, digamos, me encantó. Mira, ¿y cómo es el arte allá, o cómo lo viven el tema, bueno, de las exposiciones? Se sabe, bueno, que tiene otro nivel, ¿no? Ya Europa, bueno, Italia en particular, digo, en general, digo, no sé si viste una buena recepción por parte del público. Sí, a mí en general la respuesta más sintética que tengo para esto es que cuando las sociedades resuelven sus problemas básicos de vivienda, alimentación, salud y esto, se pueden dar el gusto de disfrutar de actividades culturales, de la belleza, y ahí hay tiempo para ponerse refinados, digamos. Claro. Sí. Nosotros tenemos un problema, Latinoamérica, sí, de urgencias de supervivencia, que supongo que tampoco han sido muy refinados durante las guerras ellos, o esas generaciones, pero claramente tienen un bagaje cultural tan profundo que se ve en lo cotidiano, se ve mucho en lo cotidiano, pero es como también hacia el pasado. Si bien la moda y el diseño, todo es muy presente y del futuro, en las casas yo vi mucho de arte antiguo, ¿no? O sea, es como muy tradicional, sí, en ese aspecto. Entonces, claramente todos saben mucho, claro, pero básicamente sí, es como siempre hay una buena apertura. Y también esta idea de ser pintor. Era como algo muy elevado para ellos, que alguien decida ser un artista. Sí, un artista. Entonces exacto. Eso la verdad que a mí me hizo sentir genial y una recepción, claro, increíble. Y después, bueno, aguantarse que cuando uno se sienta en la mesa hay que estar 3-4 horas y en cualquier lugar tenía esta idea del primer plato, del antipasto, del plato principal y el postre. y se podía... o sea, no se podía evitar salirse de ese rol, ¿no? Claro, mira qué lindo. ¿Tenés el proyecto de volver a Italia o exponer? No sé si surge la posibilidad. Yo el año pasado tenía una invitación para ir a la Bienal de Crotone y Santa Severina, que es una bienal en la Calabria, donde había 3 o 4 artistas argentinos y por problemas sanitarios no pude ir. Pero supongo que voy a volver en cuanto se abra, no sé si este año que empezó ahora o el que viene, se va a volver a hacer la Bienal y sé que esa invitación está pendiente. Por otro lado, cuando yo viajo a Austria, habitualmente elijo, porque queda muy cerca, ¿no? Sí. No por excentricismo, bajo en Venecia. Y me encanta bajar ahí, pues, siempre eso, Frankfurt o Venecia, y elijo Venecia y me quedo 1 o 2 días porque está la Bienal también de Venecia, claro, y porque cada vez me gusta más estar en Italia. Empecé con algunas ganas de estar más tiempo y empezar a movilizarme por esa zona.
Qué lindo, bueno. Sí, es hermoso. Muy lindo entonces esa experiencia, bueno, que lo tengas vos tan presente. Y ahora, bueno, al momento de hablar de este mural que nos tiene el marco tan lindo acá de Necochea, bueno, hacer la invitación, ¿no? Hacemos la invitación a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo por las redes sociales, bueno, de que vengan, ¿no? Que lo disfruten, que vemos que hay gente que viene, bueno, constantemente, ¿no? A sacarse, a retratar ese momento acá en Necochea. Sí, la verdad es que tener intervenciones artísticas en la ciudad también ayudan muchísimo a nuestra propia identidad. O sea, a saber que generamos esta clase de postales que no son importadas, que están hechas por artistas de la ciudad y se ve rápidamente que la gente lo disfruta. Entonces yo me siento muy orgulloso, aparte siempre invito a otros artistas para que me ayuden, para que se incorporen a tener esto, porque yo sentí que nos pasa muchas veces que nos rendimos de alguna manera. Y la verdad es que hacer estas clases de cosas, no es que a uno se sienta en su sillón de su casa y lo llaman. Generalmente son proyectos que uno tiene que insistir que pasen. Del otro lado tiene que estar la recepción y la inteligencia de decir sí, son válidos para hacer, ¿no? Pero que la cultura también se lucha de alguna manera y esta clase de proyectos tienen que ver con esas luchas. Yo siento que en Necochea y que queden ahora son parte de mi propia identidad, ¿no? Entonces, cuando viajo, cuando yo siempre digo que soy artista de Necochea y lo pongo generalmente en los rótulos de las obras y me encanta cumplir esa función. Bien, bueno, es todo un poco lo que vos dijiste de identidad, de raíces, de identificarse, de formar parte. Me parece eso linda la idea. A mí me encanta. Yo con la otra parte de los Ricaldoni también lo elegí a mi apellido como artístico porque eran más científicos, eran artistas y a pesar de que bueno, de Italia fueron hasta Montevideo primero y después vinieron a Argentina, pero también tenía que ver con que el arte, la creación y esto de generar identidad me parece que es fundamental, que la historia y nuestras raíces son del pasado, pero ni siquiera son estáticas. Nosotros las pensamos y las recreamos y las resignificamos permanentemente. Me parece que la historia también está viva y se reescribe constantemente. Y sí, es así. Gracias, Hernán. Un placer tenerte acá en Expresso Italiano. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.